Buenas, jóvenes. En esta ocasión el video que vamos a estar compartiendo vamos a hablar acerca de reacciones químicas correspondiente al espacio pedagógico de Química 1 para 10º grado. Mi nombre es Heidi Castro. Como objetivo nos hemos planteado describir ecuaciones químicas correctamente empleando el lenguaje de la disciplina en la explicación de las transformaciones de las sustancias. Y también vamos a describir los componentes de una reacción química. En la imagen, en la parte inferior, podemos ver ejemplos de unas reacciones que se están dando. ¿Qué es entonces una reacción química? Es un proceso por el que unas sustancias se transforman en otras diferentes. Este proceso lleva asociada una reorganización de los átomos de las sustancias que intervienen. Las reacciones químicas se representan mediante las ecuaciones químicas. ¿Qué es una ecuación química entonces? Es la representación de una reacción química mediante las fórmulas de las sustancias que intervienen en el proceso. Constan de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido en que se produce la reacción y que se lee para dar. Aquí tenemos el ejemplo. A más B, que es en este caso el reactivo, la flecha para leer, a lo que da el producto, que es C más D. Ya vamos a ir comprendiendo entonces cómo se forma esta reacción. Pero debemos conocer qué es una ecuación química. No es más que la expresión gráfica de una reacción química, que es en la manifestación de un cambio en la materia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una ecuación química. Tenemos los reactivos, que en este caso tenemos el dióxido de azufre y más agua, que esto como producto da el ácido trioxosulfúrico. Este es el producto que da al Buenas, jóvenes. En esta ocasión, el video tutorial que vamos a compartir, vamos a aprender un poco acerca de reacciones químicas, correspondiente al espacio pedagógico de Química 1, para 10º grado. Mi nombre es Heidi Castro. Como objetivo nos hemos planteado describir ecuaciones químicas correctamente, empleando el lenguaje de la disciplina en la explicación de las transformaciones de las sustancias. Y también vamos a describir los componentes de una reacción química. La imagen que podemos apreciar en la parte inferior vemos un ejemplo de una reacción química. ¿Pero qué es en sí una reacción química? Es un proceso por el que unas sustancias se transforman en otras diferentes. Este proceso lleva asociada una reorganización de los átomos de las sustancias que intervienen. Las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas. ¿Pero qué es una ecuación química? Es entonces la representación de una reacción química mediante las fórmulas de las sustancias que intervienen en el proceso. Constan de dos miembros separados por una flecha que indica el sentido en que se produce la reacción y que se lee para dar. Aquí tenemos un ejemplo, los reactivos, que es A más B, por ejemplo, y la flecha que da al producto, que es C más D. Ya vamos a ir viendo entonces cómo se forma la reacción. Entonces, tenemos que tener claro qué es la ecuación química. Es la expresión gráfica de una reacción química que es la manifestación de un cambio en la materia. Aquí tenemos un ejemplo claro de una ecuación química. Tenemos los reactivos, que en este caso es dióxido de azufre más agua. Vemos que entonces nos da como producto ácido trioxosulfúrico. Entonces ahí está el claro ejemplo de una ecuación química. La reacción química es entonces un cambio químico en el cual ocurre la formación de sustancias diferentes a las iniciales, es decir, se da un cambio. Se rompen enlaces químicos y se forman otros nuevos al ocurrir este cambio. Los cambios químicos se presentan mediante ecuaciones químicas. Es decir, una ecuación química es la representación escrita y abreviada y simbólica de una reacción química. Se podría decir que es entonces el conjunto de símbolos de elementos y fórmulas moleculares de compuestos que participan en una reacción química. Tenemos los reactivos y los productos, lo que veníamos viendo. Tenemos aquí otra vez los reactivos y los productos. Vemos que los reactivos están a la izquierda, los otros a la derecha, y que tienen unos coeficientes estequiométricos
que están identificados con letras minúsculas. Y la flecha indica el cambio químico. Ahí tenemos para explicar qué significan esos subíndices que van acompañando a los coeficientes. Vemos que la S es el sólido, la L de líquido, la G de gas y AC cuando es en disolución acuosa. Y la doble flecha indica que se trata de una reacción reversible, es decir, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, para tenerlo más claro. Vemos otro claro ejemplo. Vamos a explicar qué indican estas flechitas hacia arriba y hacia abajo. Vemos que cuando la flecha está hacia arriba, significa el gas que desprende, y si está hacia abajo, significa que hay un sólido que se precipita. Vemos también que se pueden escribir cuando hay otros agentes que intervienen en las ecuaciones. Entonces se colocan sobre la flecha y debajo de la flecha, si intervienen agentes como la temperatura, otros agentes para darle mayor velocidad a las reacciones y cosas así. Aquí tenemos también que puede haber calentamiento. Por ejemplo, hay una reacción como lo que aplica fuego, hay que medir lo que es la entalpía, ¿verdad? Vemos que cuando es mayor de 0 es una reacción endotérmica y cuando es menor que 0, la entalpía es una reacción exotérmica, es decir, libera energía. Hay que conocer estos términos para entender en sí las reacciones químicas. Aquí vemos unos ejemplos para representar el tipo de reacción cuando es A más B, que da como producto AB, y cuando tenemos que es de descomposición, que tenemos un producto y nos lo descompone porque nos da dos productos. Entonces, estos ejercicios ustedes los van a completar, van a determinar el tipo de reacción representada en cada ecuación. Yo ahí los agregué, pero ustedes los hacen y después verifican para ver si tienen las respuestas igual a como está aquí, para que corroboren. Aquí también tenemos otros ejercicios para que completen las reacciones e indiquen el tipo al que corresponde. Aquí vemos otros ejercicios que ustedes lo van a hacer en su cuaderno y van a completar el tipo de reacciones. Ahí yo los agregué, pero ustedes deben hacerlo y luego verificar si están bien. Entonces vamos a la clasificación de las reacciones de acuerdo a los cambios de energía. Vemos que una reacción en el producto da más energía, es una reacción exotérmica. Y vemos que cuando está en los productos es una reacción endotérmica. Vemos que la liberación de energía se puede representar de distintas maneras, dependiendo de los fines que se persiguen. Por ejemplo, uno puede ser indicando la cantidad de energía con sus respectivas unidades, que se representa en kilojoules. Escribiendo la entalpía de la reacción, otra condición, vemos que ahí está los grados, que es negativo, menos 1275 kilojoules. El signo negativo expresa que libera esa cantidad de energía. Es muy importante tener claro eso. Otra es simplemente indicando que libera energía. Aquí vemos un ejemplo, solo le agregamos el producto más energía en la reacción. Vemos aquí un ejemplo de reacción endotérmica, que tenemos A más B más energía, que nos da un producto de C más D, pero vemos que la energía está en la parte de los reactivos. En una ecuación química, la absorción de energía se puede representar de distintas maneras, dependiendo también de los fines que se persiguen. Uno, indicando la cantidad de energía que se absorbe con sus respectivas unidades. Aquí vemos el otro ejemplo que tenemos como reactivo A más B más cierta cantidad de energía, que en este caso 1275 kilojoules, y nos da un producto de C más D. 2. Escribiendo la entalpía de la reacción. En este caso, la escribimos aparte, ¿verdad? La energía. El signo positivo expresa que absorbe esa cantidad de energía, es decir, esa cantidad de energía gasta para darse esa reacción. 3. Simplemente indicando que absorbe energía también. Vemos ahí que tenemos los reactivos A más B más energía. Ahí estamos diciendo que se gasta esa energía y tenemos el producto de C más D. El triángulo sobre la flecha de reacción expresa que absorbe energía. Muchas gracias. Espero este video les sirva mucho para aclarar sus dudas y muchos éxitos.